el triptofano, y obviamente tiene, el triptofano por sí solito tiene un efecto sedante hipnótico, y también lo podemos utilizar como inductor del sueño. Pero en condiciones de vigilia, la serotonina es la hormona de la felicidad. La reducción del sueño humor, la deficiencia de triptofano se asocia a una reducción del sueño humor, y por eso estás malhumorado y por eso estás triste. Entonces ya empezamos a ver la asociación del sueño con nuestros estados de ánimo, con estados depresivos o estados paranoides. Y obviamente algunas gentes dicen que está asociado con el síndrome de fibromialgia eosinofílica. Eso ya es otro rollo, ¿no? Evitar la síntesis de serotonina o la destrucción del núcleo del RAFE reduce el tiempo del sueño. Es decir, si tú tocas elementos que no haya serotonina o que a las estructuras que la produzcan no lo hagan, la calidad del sueño se va a ver obviamente mermada. Noradrenalina desempeña un control en los patrones normales del sueño. Disminuye en forma notable el sueño REM y aumenta el estado de vigilia. Entonces, esta hormona es la encargada de que nos despertemos. Y si noradrenalina es la encargada de que nos despertemos, y si recordamos la bioquímica de la tirosina y recordamos la bioquímica de las hormonas tiroideas, es de entenderse que las hormonas tiroideas y las hormonas, la noradrenalina, van a jugar un papel importante para mantenernos en vigilia y para despertarnos al otro día. Si viéramos las secreciones de tirosina, de hormonas tiroideas, y la secreción de noradrenalina, nos daríamos cuenta que empiezan a aumentar por ahí de las 5 o 6 de la mañana, previo al amanecer y obviamente previo a despertarnos. Y son las responsables de que nosotros cada día abramos los ojos. Entonces vean, actúa en la sustancia negra y en núcleos cerúleos. Y obviamente estos núcleos están muy relacionados con el despertar. Las lesiones producen hiperinsomnia, es decir, no duermen, están despiertos, y son gentes que se la pueden aventar despiertos 3, 4, 5 días de horas consecutivas y vamos, están cansados pero no pueden dormir. La acetilcolina implicada en la producción del sueño REM, también es otra de las que nos ayuda muchísimo. Si recuerdan ustedes, acetilcolina es un neurotransmisor de tipo, bueno, depende de los receptores que se estén estimulando, pero en general va a favorecer la movilidad muscular. Entonces, en el sueño REM, es decir, en el más intenso, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Se va a dejar de producir a nivel de la placa neuromuscular, y por eso estos pacientes están flácidos, no tienen tono muscular. Entonces, vean ustedes, en algunos pacientes pueden ser excitatorios y en otros pueden ser inhibitorios. Obviamente, a nivel del sistema nervioso central, acetilcolina se va a producir en una formación llamada formación reticular ascendente, o el famoso SARA, sistema reticular activador ascendente, que es lo que nos va a ayudar a mantener el sueño REM o regresarnos al sueño no REM. Es de las otras hormonas que pueden jugar un papel importante en eso. Entonces vean ustedes, si ya de por sí estamos diciendo que acetilcolina puede tener trastornos depresivos, o sea, las alteraciones de acetilcolina pueden presentar trastornos depresivos, recuerden ustedes que las personas que tienen depresión todo el tiempo están somnolientas, están adormiladas. Entonces, la deficiencia puede provocar también sueño, pero no es un sueño REM, es un sueño patológico, está solamente en una fase 1 o 2 cuando mucho. Entonces, en ellos, el dormir no es tan placentero. Melatonina. La melatonina, recuerden ustedes, esta sí es la hormona que induce el sueño. Generalmente sigue un ciclo circadiano de acuerdo a las horas del día. Y recordemos que para producir melatonina necesitamos un estímulo fotónico, un estímulo eléctrico visual, es decir, luz solar. Si esto lo vemos básicamente con los pollos.
Si tú tienes una granja y tienes muchos pollos y vas a ver en el día, los primeros animalitos que se mueven son los pollos, porque ellos son muy fotosensibles. Entonces, ya apenas está empezando a salir el primer rayo del sol y los gallos ya están cantando, ¿no? Y las gallinas ya empiezan a hacer su vida cotidiana. ¿Qué pasa si tú en ese momento agarras a todos tus pollos y los encierras en un local oscuro? Se van a subir en sus palitos y se van a dormir. Pero ¿qué pasa si tú a ese palito, o a ese cuarto más bien, le pones un foco de 75 o 100, de 75, más bien, de 100 a 150 watts? Esa intensidad de luz, esa frecuencia de luz es muy parecida, no estoy diciendo que igual, pero es muy parecida a la onda fotónica que percibimos del sol. Luego entonces el pollo despierta y empieza a hacer su vida normal, aunque al otro lado esté oscuro. ¿Y qué creen, jóvenes? Esa es una forma tramposa de hacer que los pollos o las gallinas pongan huevos. Lo ideal es que las gallinas estén siguiendo el estímulo circadiano del día para poner sus huevos en el día e irse a dormir en las noches. Pero resulta que el alto consumo de huevo, el alto demanda de este producto, hacen que las granjas estén produciendo huevos las 24 horas del día. Algunas gallinas las dejan descansar en la noche y otras les ponen luz similar a la solar y las gallinas están poniendo huevos en la noche. Y les quitan esos estímulos y al otro grupo que está descansando se lo vuelven a poner. O hay algunos que son bien canijos y de plano todo el día y toda la noche se lo están poniendo a los pobres animales. Entonces, es una manera tramposa de obtener huevos. Pero precisamente esto es lo que pasa. Y la melatonina está relacionada con esto. La dopamina, como vemos, es un centro que es una molécula que está implicada en la coordinación motora y el tono muscular. Y obviamente disminuyen en el sueño MOR. Vámonos más adelante porque todavía tenemos que ver trastornos del sueño. Entonces, vamos a ver que la dopamina, pues es, como les voy a repetir, a nivel del sistema nervioso central es una molécula inhibitoria, pero en algunos momentos puede provocar excitación y movilidad de las extremidades. Adenosina es uno de los más recientes, y recientes digo tal vez unos 30 o 20 años que se descubrió, que es un nucleótido de la purina y que tiene efectos sedantes e inhibitorios sobre la actividad neuronal, es decir, es depresor. La cafeína disminuye el sueño por el bloqueo del receptor de adenosina, y de aquí es por eso que te dicen que la noche es larga y el café barato. Te mantienen en alerta el café por este mecanismo de inhibición. Aumenta el sueño REM y el no REM, y aún no se identifica cuál es el papel en la vigilia, es decir, en el estado de despierto. Todavía no sabemos qué pasa con esta molécula, pero lo que sí está relacionado es que aumenta las frecuencias y el sueño, los sueños REM y no REM. La histamina también tiene mucho que ver, jóvenes, y si no, prueben cualquier antihistamínico y lo primerito que les va a dar después de quitarles la alergia es el sueño. Entonces, vean ustedes que aquí hasta algunos antihistamínicos los podemos utilizar como inductores del sueño. Vean ustedes, es el principal problema de la histamina, crea un efecto de tolerancia, es decir, te vas habituando a él y tiene un efecto hipnótico, te da sueño. Y entonces, por eso la cajita del medicamento te dice, personas que manejen maquinaria pesada o vehículos motores, no lo usen. Ya vimos esto, las funciones del sueño. La estructura anatómica, es decir, ya vimos ahorita la bioquímica. Ahorita vamos a ver en dónde se encuentra ubicado el sueño o las estructuras anatómicas que intervienen en el sueño. Vamos a ver que es el tallo cerebral, y dentro del tallo cerebral vamos a tener ciertas regiones como una red de células que están bien interconectadas, que les vamos a llamar SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Vamos a ver que también tenemos la región del hipotálamo, la región posterior, por eso los esquemas que les puse de muchos segmentos del tálamo, el segmento posterior es el responsable de la vigilia y sueño de nosotros. Y obviamente más regiones del tálamo y del hipotálamo. Son las relacionadas al ciclo de sueño-vigilia. Los núcleos del RAFE
están en el mesencéfalo, son ricos en serotonina, entonces también tienen que ver con ellos. Los núcleos cerúleos, liberación de noradrenalina, núcleo basal de Meinet con acetilcolina y núcleo supraquiasmático, que es un marcapaso regulador del sueño vigilia. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos las estructuras anatómicas que secretan hormonas relacionadas con el sueño. Obviamente, con localizaciones neuroanatómicas del sueño vigilia, seguimos con lo mismo. El núcleo tuberomamilar del hipotálamo secreta histamina, neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, área ventotegmental del tálamo, núcleos tegmentales ventolaterales también del tálamo y núcleo pedunculado pontino del puente. Entonces vean ustedes, jóvenes, todas las interacciones, esto ya es un resumen de todas las interacciones que tiene estas hormonas con las estructuras anatómicas para favorecer o crear el estado llamado sueño. Seguimos, hipotálamo posterior, la función va a ser la vigilia, estar despiertos. La porción ventrolateral preóptica del tálamo, igual, sueño no REM. La red reticular pontina, el sueño REM, y el núcleo supraquiasmático que regula precisamente las fases de sueño vigilia. Tiene la importancia o la lógica de que recibe el estímulo luminoso a través de los ojos. Por eso es un mecanismo regulador. Una relación del sitio anatómico de los neurotransmisores y los efectos que tiene finalmente vigilia, sueño REM y sueño no REM. Esto, en su momento que les entregue las diapositivas, lo vamos a hacer más evidente. Entonces vean ustedes, ya es un poquito la explicación de la diapositiva anterior, pero ahora en cuestiones anatómicas, las descargas de las áreas preópticas basales que estimulan a su vez sus núcleos reticulares del tálamo, provocando la desaferentación de la corteza cerebral, obviamente inhibición de las fibras sensoriales ascendentes, esto es en las fibras motoneuronas, ausencia de movimientos rápidos en las primeras fases del sueño, y obviamente esto viaja a través de las redes dorsolaterales y pedunculopontinas. Todo esto estimulado y nos va a dar las ondas lentas del clásico sueño no REM. Vean ustedes, son las activaciones e inhibiciones que tienen cada uno de estos centros. Vean, por ejemplo, cómo se inhibe la musculatura llegando a la atonía. Obviamente, viniendo el estímulo desde los núcleos del tálamo, llegando a la médula y obviamente al músculo, y así las interacciones que tienen cada uno de estos núcleos. Acetilcolina, glutamina, glicina, otros aminoácidos que también tienen que ver en la génesis del sueño en general. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Todo para decir buenas noches? No, doctor. No. Es complicado, porque obviamente a la hora de hablar de sueño, estamos hablando de las hormonas o química a nivel del sistema nervioso central. Pero si hablamos de las hormonas que intervienen en el sueño, tenemos que hablar de la propia melanocortina, tenemos que hablar de cortisol, tenemos que hablar de hormonas del crecimiento, tenemos que hablar de, ¿cómo se llama?, de hormonas tiroideas, y tenemos que hablar de insulina. Casi todo un curso de endocrinología también tenemos que aplicarlo para esas cuestiones de entender el sueño. Aquí lo único que puse fue en realidad las neurotransmisores que intervienen, porque también intervienen hormonas en el ciclo sueño-vigilia, y eso pues ya es otro rollo. Y ahorita la estructura o la explicación es hablar precisamente nada más de lo neurológico. Si hay oportunidad, luego hablaremos de la cronoendocrinología. Muy bien, jóvenes, continuemos. Ya vamos a finalizar. Esto va a ser un poco más rápido y voy a tratar de hacerlo más, un poco más ágil. El ojo. El ojo, ¿qué importancia tiene en nuestro sentido de la vista? Es donde mayormente o con mayor frecuencia nos relacionamos con el entorno. Si bien es cierto
que tenemos el tacto, si bien es cierto que tenemos el olfato, tenemos el gusto, pero la mayor información que obtenemos de nuestro entorno la obtenemos de la vista. En la vista podemos ver objetos, pero también podemos tratar de discernir o podemos darnos una idea de cómo es su textura. Podemos darnos cuenta si un objeto es caliente o frío, a veces viendo cómo el agua caliente hierve, por ejemplo. Podemos ver si una situación es agradable o desagradable y esa va a quedar guardada en nuestros recuerdos. Entonces, el ojo es un órgano maravilloso y desafortunadamente muchas veces no bien comprendido. Creemos que nada más es el hecho de ver y observar. El ver es lo que hacemos todos los días de ver un objeto, de verlo. Pero la observación, sino la observación implica darle sentido a lo que estamos viendo. Y vuelvo a repetir, darle sentido a un objeto o a un entorno significa ponerle sentimientos, ponerle situaciones, ponerle acción. Entonces, también es un órgano sensitivo sensorial. Si nosotros seccionáramos de manera longitudinal un ojo, esto es lo que veríamos. No nos vamos a detener mucho en la anatomía del ojo, nos vamos a ir un poquito más hacia la fisiología, pero hacia la fisiología óptica, más que otro tipo de situaciones, vamos a ir un poquito más hacia la óptica. Entonces vamos a ver que el ojo tiene un componente de fibra no muscular, sino de tejido conectivo muy fuerte de color blanco, que es la famosa esclera. Es lo blanco que vemos en el ojo, como dicen. Si ustedes se palpan con mucho cuidado el ojo, van a sentir un abombamiento que está sobre encima del ojo. Y a este abombamiento, como su nombre lo dice, le llama córnea. Yéndonos más para adentro, vamos a descubrir una capa donde viajan los vasos sanguíneos que se llama coroides, es donde van todos los vasos sanguíneos. Más superficialmente vamos a descubrir la retina. Esto es en el ojo, en la parte posterior. Ahora, vamos a encontrar nosotros que existen unas estructuras que se llaman cilios, el cuerpo ciliar, que va a formar con unos repliegues el famoso iris. Estos repliegues ciliares o cuerpos ciliares van a sostener a un lente que se va a bombar y se va a alargar dependiendo de la intensidad de la luz, y esto es el cristalino. Esta estructura va a formar lo que es la pupila, lo que nosotros conocemos todo en su conjunto, el iris, el cuerpo ciliar y la córnea van a formar lo que es la pupila, o más bien esa parte va a formar la pupila. Recuerden ustedes, jóvenes, que esta estructura va a formar dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. Recuerden ustedes, jóvenes, que esto está lleno de líquido. Este líquido juega un papel muy importante en la óptica porque todos los líquidos van a tener cierto poder de refracción. Entonces lo debemos de tomar en cuenta para medir agudezas visuales. Y recuerden que también tenemos líquido en la cámara anterior. Entonces tenemos un humor que le llamamos humor acuoso y tenemos un humor que se llama humor vítreo. Perdón, es al revés. Aquí es el humor acuoso y aquí es el humor vítreo. Muy bien. Y que se va a producir un líquido que va a mantener precisamente inflado a estas cámaras y que va a viajar de una cámara posterior a la cámara anterior y de ahí se va a reabsorber. El famoso conducto de Slem. Esto es muy importante porque al ser líquidos va a haber refracción de los rayos de luz y van a ayudarnos a formar, a percibir lo que es la vista. Otra vez un corte anatómico del ojo, en donde ya vimos las estructuras relacionadas. Recordemos también que parte del sistema óptico que tenemos son las glándulas lagrimales, los párpados, las cejas y las pestañas, que van a tener la función de protegernos de polvos y de mantener lubricado lo que es la córnea. Vean ustedes la córnea, el cristalino, tenemos el iris,
y tenemos los músculos rectos oculares. Obviamente, la emergencia o la salida del nervio óptico no está tan en medio, no está tan perpendicular, si no se dan cuenta, tiene una cierta angulación, y eso es muy importante a la hora de la conformación de las imágenes a nivel del cerebro. Un resumen de lo que todos vamos a ver ahorita. Vamos a ver que efectivamente vamos a percibir una onda fotónica, un espectro de luz. Este espectro de luz nos va a ayudar a que nosotros formemos colores o formemos imágenes, luz y posteriormente colores. Esos colores van a ser percibidos en nuestras áreas ópticas para que el cerebro procese toda esa información y nosotros podamos ahora sí que ver. Y si ahorita, por ejemplo, están viendo la diapositiva y pasado 5 o 6 minutos les pido que recuerden esta diapositiva, tengan la capacidad de recordar, si no toda la imagen, al menos la parte esencial. También hay un fenómeno muy curioso en la retina, en la retina sobre todo, que todavía es capaz de retener la última imagen que tuviste. Si ahorita rápidamente cierran los ojos, ustedes van a poder ver con claridad durante algunos segundos la diapositiva o el último objeto que hayas visto. Hay por ahí una teoría, más bien es una película, o una escena de una película de ciencia ficción que ahorita no recuerdo cómo se llama, en donde encontraban cuerpos tirados, personas asesinadas. Y entonces este policía o estos investigadores, a la hora de hacer las autopsias, lo que hacían es que sacaban los ojos a los cuerpos, hacían disecciones a la retina y según ellos veían lo último que esa persona vio en vida. Y según ellos, así es como encontraban al asesino, porque quedaba grabada la cara de la persona. No llegamos a tanto. Sin embargo, vuelvo a repetir, si ustedes ahorita se le quedan viendo fijamente a un objeto, bien detalladamente, ponen atención y de repente cierran los párpados, todavía ustedes van a tener la capacidad de ver durante unos segundos la imagen nítida de ese objeto. Es un fenómeno normal en el ojo humano. Vean ustedes, jóvenes, para formar una imagen vamos a necesitar 3 elementos básicos. Vamos a necesitar un estímulo fotónico, es decir, un espectro de luz. Vamos a necesitar un estímulo químico que va a estar dado por neurotransmisores y vamos a necesitar un estímulo neurológico, es decir, dado por el polo occipital. Vamos a verlo un poquito más adelante esto. Empecemos con la primera parte, lo que es el espectro de luz, que de hecho sí lo marca en su programa. Entre paréntesis, yo cuando llevé oftalmología en la escuela, y fue en la Facultad de Medicina de la UNAM para ver esta parte, no recuerdo que nos hayan dado espectro de luz. Es aquí donde vamos a hablar pura física, jóvenes. Perdón, denme un minuto, estoy otra vez con otra mordida de pan. Entonces, vamos a ver que finalmente el espectro de luz, el espectro fotónico, es una energía, es un espectro de energía, que vamos a ver que tiene una energía alta y una energía baja. Hay luz que no vemos, jóvenes, tengan cuidado. Entonces, vamos a ver que en el espacio, fuera en el espacio, existen rayos de luz, los famosos rayos gamma, que no vemos, pero que están viajando en el espacio, y que tal vez no llegan a la Tierra porque chocan con la atmósfera. Tenemos los famosos rayos X, los utilizados en radiografías, que cuando ustedes meten a un paciente a la sala de rayos X y ven que el radiólogo le va a tomar la placa, dice, fuera todos, va rayo. Y todo el mundo se echa a correr, y cuando se dan cuenta ya le tomaron la placa, ¿y en qué momento? Si ni siquiera vimos la luz. Le ponen luz una luz de onda espectral visible a los aparatos de rayos X para que avisen en qué momento se dispara el rayo X. Si por alguna circunstancia ese foco que te avisa que el rayo X está funcionando, se descompone, puede haber una fuga de radiación. No es que
tu foco, cuando entras a una sala de rayos X y habitan el rayo, ese foco sea el rayo X. No, es un foco normal que está coordinado con la pila o el rayos X que sale lanzado y que es un dato de alarma. Porque si no existiera ese foco de alarma y hubiera una fuga de rayos X, la verdad es que todos estaríamos fritos. Los rayos ultravioleta, obviamente ya es un espectro de luz un poquito más cercano a lo que vemos. Los rayos infrarrojos, recuerden ustedes, jóvenes, el microondas también genera energía, genera rayos, pero no es el foco que ustedes ven. Ese foco que ustedes ven también es un foco de alarma que se coordina con el generador de ondas que tienen todos los hornos. Entonces, si tú echas a andar tu horno de microondas sin ese foco, también se generan esos rayos, pero son invisibles a tus ojos. Lo mismo pasa como en el foco de los rayos X. Es un foco de alarma. No es para que veas que tu alimento esté calentando bonito, no es para que veas cómo el plato está girando bien. Ese es un foco de alarma porque si está funcionando el horno y no está prendido el foco, aguas, también hay fuga de energía. Y ondas espectrales como las de las ondas de radio, que estas están viajando por todo nuestro entorno. Ahorita ustedes están recibiendo un bombardeo de ondas de radio increíble. Estas no las vemos, pero por su capacidad en megahertz o en hertz, obviamente las percibimos a través de un amplificador de sonidos o de ondas sonoras llamado radio. ¿Qué es la luz? La luz finalmente es un proceso de radiaciones que es emitido por un cuerpo que lo genera. Las ondas de propagación son llamadas ondas electromagnéticas. Entonces, la luz es una radiación electromagnética nada más. Finalmente, esta onda electromagnética, como su nombre lo dice, va a tener sub y baja, sub y baja, sub y baja, sub y baja. Ahorita vamos a verlo. Y esto, al ser constante, te va a dar una linealidad. Es como cuando ustedes agarran un rayo láser, un señalador láser, y lo lanzan sobre la pared, se van a dar cuenta que la luz no se esparce, es una luz lineal. A diferencia, por ejemplo, del sol, que esos rayos se esparcen por todos lados. Entonces vean la diferencia primero de cómo viaja la luz en el espacio. Puede tener un viaje lineal, en este caso como el proyector láser, que la luz sale lineal, y puede tener una proyección o una dispersión, pero finalmente, aunque sea disperso, siempre va a salir en línea recta. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Lo que les comentaba, la luz del sol contra la Tierra es una luz que no llega directamente, sino sale esparcida a todo el espacio, y por ende tenemos esa situación de poder ver todos los objetos de día. Entonces, vean ustedes, jóvenes, seguimos repitiendo el ejemplo. Este es el espectro de luz visible para nosotros. Entonces, tenemos un espectro que nos permite ver desde el color rojo o pardo, vamos a llamarlo de esta manera, no sé si sea rojo o pardo, hasta un espectro morado, tal vez magenta. Aquí hay mucha discusión con esto, porque el magenta es tal vez uno de los colores más difíciles de definir y que en la naturaleza no es tan fácil de encontrar. En todo espectro de luz, de colores, se forma la luz. Recuerden que la luz blanca es la suma de todos los colores, y que obviamente ese espectro de luz está inmiscuido en uno mucho más grande. Veamos, tenemos ondas de radio, tenemos ondas de televisión, que finalmente son ondas que también generan luz, que no vemos, y ondas de rayos de microondas, ondas de radiación infrarroja, radiación o rayos ultravioleta, y los famosos rayos gamma, que son los más dañinos a nuestro cuerpo, el ADN, sobre todo, generan mutaciones. Entonces, una característica de la luz es que tiene una velocidad constante, una velocidad de propagación constante. Si por ahí te dicen que viaja a 300,000 kilómetros por segundo, entonces imagínense la velocidad. Es una velocidad y es constante, o sea, no se detiene. Desde tú que lo lanzas, el rayo, el proyector láser, tú lo lanzas, la velocidad a que sale es constante desde que sale hasta que llega a la pared. Y permanece constante
mientras dure el estímulo. O sea, no va decreciendo, permanece constante todo el tiempo. A diferencia, bueno, la luz del sol no es que decrezca, sino el fenómeno que existe es la rotación, y por eso va decreciendo la luz del sol conforme va atardeciendo. Obviamente, también la frecuencia, una es la velocidad con que sale y otra cosa es la frecuencia con que llegan las ondas fotónicas. ¿Cómo nos damos cuenta que las ondas fotónicas llegan con mayor intensidad? Pues vemos más claro. ¿Qué significa esto? Que a mediodía las frecuencias con que llegan las ondas fotónicas del sol son más rápidas, más intensas, y ya en la tarde, conforme van llegando, no es que se hagan lentas, sino que por efectos de la geografía vamos viendo que la luz del sol se va debilitando, pero no es que se debilite porque los rayos de por sí bajen, sino por la geografía del entorno. Las montañas, los edificios, las paredes, las ondas chocan ahí y de momento se vuelven a dispersar, se van hacia otra dirección. De ahí que por eso tengamos fenómenos como la sombra. Entonces vean lo que les decía hace rato. Se propaga a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo un haz de luz, un espectro electromagnético. Obviamente, en espectros vacíos o en lugares donde estamos en el vacío, en el espacio, sí viaja, como dice este personaje de Los Simpson, pero todo varía ya cuando estamos en espacios como la Tierra. Entonces, si nosotros agarráramos y tuviéramos que medir la velocidad de la luz chocando contra algunos objetos, veríamos que su velocidad puede llegar a disminuir. Vean ustedes el agua, por ejemplo, ¿a qué velocidad viaja la luz en el agua? ¿A qué velocidad viaja la luz en el aire? ¿A qué velocidad viaja, por ejemplo, en el benceno, que es un gas? ¿A qué velocidad viaja en el etanol, que también es un líquido? ¿A qué velocidad viaja en el vidrio? Vean ustedes, jóvenes, en el vidrio prácticamente el 50% de su velocidad disminuye. El cuarzo también disminuye considerablemente. En el hielo sigue viajando. Y el diamante pues también viaja. Pero vean ustedes, es en el aire donde se parece muchísimo a la velocidad del espacio. Todo esto, explicar las frecuencias de las ondas electromagnéticas es muy importante para el ojo. Ahorita primero vamos a dar pura física, la verdad que así lo pidió su programa. Entonces la longitud de onda se va a medir en metros. Vamos a tener longitudes amplias y longitudes cortas. Obviamente, entre más corto sea, significa que el estímulo viaja más rápido, y entre más largo sea la amplitud, el estímulo es lento. Mayor energía, menor energía. El estímulo fotónico, sigamos viendo, es un estímulo intermedio. Vean ustedes, hay mucha amplitud y poca energía, y conforme se va acercando a una alta frecuencia, se va reduciendo, y este es nuestro espectro de luz finalmente. Entonces, nuestro espectro de luz va entre 4 por 10 elevado a la 14 Hz. A esta frecuencia de ondas fotónicas percibimos el color rojo. O sea que si ahorita ustedes ven un objeto que es de color rojo, esta es la amplitud de onda en Hz que lo están midiendo. Y si vean un objeto violeta, estamos entre 8 elevado, de 8 a 10 elevado a la 14 Hz. Entonces vean ustedes todo el espectro de luz que tenemos para percibir colores. Recuerden, e insisto, el color blanco o la luz visible que vemos ahorita en el día es la suma de todos los colores. Y de ahí, dependiendo de cómo se va descomponiendo en el objeto que va chocando, es como vamos viendo cada color de cada objeto que vemos cotidianamente. Vean las propiedades de la luz. 1, la luz se propaga en línea recta, indudablemente. La luz se refleja, siempre y cuando choque con una superficie reflejante. La luz se refracta, es decir, cambia de dirección y pasa de un medio a otro. Ahorita vamos a ver esos ejemplos. Lo que les ponía el ejemplo, la luz del láser.
la luz blanca de una lámpara convencional. Si ustedes se dan cuenta, sale, en todo momento, sale en línea recta. Y esto, pues, obviamente todo el mundo lo sabe desde la antigüedad. Entonces, la luz, todas las luces se propagan en línea recta. La luz del sol se propaga en línea recta, que choca con los objetos de nuestro entorno y se va hacia otro lado, es otro rollo. Y gracias a ese fenómeno podemos formar sombras. Se sigue propagando en línea recta, seguimos con lo mismo. Gracias a ese fenómeno de que choca en línea recta y la luz diverge, es porque se pueden formar las sombras. Entonces vean ustedes en el ejemplo, choca la luz contra la llave, de aquí ya no deja pasar la luz y por eso tenemos el fenómeno de sombra. Pero la luz sigue, choca aquí y se desvía hacia otro lado. Choca acá y se desvía hacia otro lado. Entonces, ese fenómeno de formar sombras es lo que nos da pauta para que nosotros podamos ver el objeto que está formando precisamente la sombra. Si no hubiera refracción de esos rayos, no podríamos ver ni el objeto y tampoco pudiéramos ver la sombra. Vean ustedes, eso también es un fenómeno interesante, cómo el rayo fotónico puede agrandar o puede achicar una sombra. Si recuerdan ustedes, en el momento en que sale el rayo, sale de momento recto, pero también va a irse dispersando de manera recta en el espacio. No sale tan disparado, tan recto, sino se va abriendo en ángulo, como está en la ilustración. Si tú pones tu objeto y lo acercas hacia la fuente de luz, resulta que tu objeto va a aumentar de sombra, el tamaño de la sombra. Si tú lo alejas, la sombra va a disminuir hasta prácticamente tomar el tamaño del objeto. Jóvenes, ¿dónde vemos este fenómeno en la medicina? En los rayos X. Este fenómeno es el que utilizamos para tomar las placas clásicas de tórax. Tiene que haber una distancia para que salga del tamaño anatómico ese corazón o esos pulmones. Y esa distancia es 1,80 m. Si tú tomas una placa de tórax póstero anterior a una distancia de 1,80, el tamaño de ese corazón va a ser lo más aproximado al tamaño real del corazón del paciente. El tamaño de los pulmones va a ser el tamaño más real del paciente. Y si fue tomado con buena técnica radiológica, la densidad de los tejidos va a ser proporcional o va a ser lo más cercano a la densidad de los tejidos que tiene ese paciente. Hay muchas veces que las placas salen duras o salen blandas. Cuando salen blandas salen muy blancas, cuando salen duras salen muy oscuras. Todo depende también de la intensidad, no de las distancias, sino de la intensidad que le aventaron el rayo. Cuando salen muy negras, salen muy quemadas y entonces podemos decir como que se te pasó la mano con el rayo, como que le echaste un poquito más de rayos al paciente. Y cuando salen muy blandas, es decir, muy blancas, oye, como que te faltó un poquito de rayo, ¿no? Nos faltó ver más adentro. Entonces, esos son los fenómenos fotónicos para describir, en este caso, las sombras. Vean ustedes, sombras, penumbras y también algo de eclipse. Una cosa es la zona, una cosa es la sombra. La sombra es todo lo oscuro que es reflejado por el objeto. Si está tomado a una distancia equidistante, la sombra va a ser proporcional al tamaño del objeto, como en este ejemplo. Pero va a haber unos haces de luz que van a chocar y se van a dispersar hacia otro lado, pero no van a continuar su viaje. Y si se dan cuenta, tenemos una zona de oscuridad y luego tenemos una zona medio gris. La penumbra. Como que está clarito, como que no. Esto, ¿en dónde lo vemos en la práctica diaria o en nuestra vida cotidiana? Pues obviamente cuando estamos en próximos a amanecer o próximo a anochecer, en donde todavía ves luz de día, pero todavía no sale el sol, pero todavía se ve oscuro, se ve medio oscuro, pero ya distingues cosas, ya distingues objetos. La penumbra es precisamente ese fenómeno. En la biología, ¿cómo le llamamos a esos fenómenos? Le llamamos el alba
y le llamamos el crepúsculo. El alba previo a amanecer y el crepúsculo previo a anochecer. Pero se explican por estos fenómenos. Es lo mismo la formación de sombras, penumbras y eclipses. En este caso, vean ustedes, estamos formando un eclipse. Es el mismo principio de los eclipses, tanto solares como lunares. Ya sea un eclipse total o un eclipse parcial. Vean ustedes cómo se comportan esto. Esto, les digo, es pura física, porque lo que sigue, entonces ya veremos cómo se forman las imágenes del espectro o el estímulo fotónico. Sigue siendo lo mismo. Eclipse de luna. La luz, aquí tenemos el otro concepto, el punto número 2. La luz se refleja. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar contra una superficie de los cuerpos. La luz reflejada sigue propagándose por el mismo medio que la incidente. Es decir, en línea recta, línea recta. Línea incidente, como está en la ilustración. Aquí tenemos el rayo que sale de la lámpara, cómo viaja de manera recta, choca y sale reflejado. Siempre esta parte va a describir un ángulo que va a estar proporcional a la perpendicular con la que sale este rayo, es decir, va a estar siempre en equilibrio. Si nosotros abriéramos el haz de rayo, de todos modos se sigue conservando este ángulo, es proporcional a la perpendicular de este rayo. Esto lo hace muy importante porque precisamente vamos a ver, siguen siendo, vean ustedes lo que les decía, estos ángulos, por más que se abra o por más que se cierra, estos ángulos van a ser constantes. En este espejo choca, sale el rayo en la misma perpendicular, siguiendo la misma perpendicular, y el ángulo que se forma es exactamente el mismo. Y este fenómeno, ¿dónde lo vemos? Precisamente en un espejo. Si tú te pararas enfrente de un espejo y se pudieran los rayos de luz de alguna manera verlos, o siguiéramos las líneas rectas, así es como tú te verías en el espejo. Te verías de cuerpo completo. Y si colocaras tu espejo más abajo o te echaras más para atrás, de todos modos, el ángulo, aunque se modifica, permanece constante y te sigues viendo completo en el espejo. Y si te acercaras un poquito más y tuvieras un poquito más grande este espejo, de todos modos, el ángulo, aunque se abra o se cierra, seguirá siendo constante y, por ende, seguirás viéndote en el espejo. Obviamente, si apago la luz, aunque estés en el espejo, ya no te vas a ver, porque para que nos veamos los colores y las formas y texturas de nuestro entorno, pues necesitamos la luz. Este fenómeno de la luz que se refleja, ¿dónde lo vemos? Yo creo que ustedes mucho en las ferias han ido o han visto, ¿cómo se llama? Un periscopio. Lo puedes hacer con unas cajas de cartón y con dos espejos colocados en ángulos, como está el esquema, y así te vas a dar cuenta cómo viaja la imagen a través de estos espejos. Y aquí viene otra cosa muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, el reflejo del espejo, si tú lo ves en el ángulo correcto, vas a poder ver bien al objeto deseado. Vean ustedes, aquí el ojo C está en una perpendicular exactamente igual a lo que tiene la flor. De ahí que tú puedas observar a través de un reflejo de espejo perfectamente bien a esa flor. Ese es el mismo ejemplo acá. Si estás bien en un ángulo, si tus espejos están bien colocados en un ángulo, la luz va a entrar y vas a poder percibir perfectamente bien lo que estás viendo y tú estás escondido vigilando nada más. ¿Por qué vemos los objetos? Precisamente por este fenómeno que se llama de reflejo. Porque la luz que llega choca con ellos y ese choque obviamente sale y nosotros lo percibimos. Entonces, por eso debe de tener un ángulo, porque si ustedes dan cuenta aquí lo que está representando es que choca, sale disparado en un ángulo y nuestro ojo percibe ese ángulo.
No es otra cosa más que vectores, jóvenes. ¿Y dónde vemos vectores en medicina? En cardiología. Recuerden, un vector lleva intensidad, lleva dirección y lleva sentido. Perdón por lo encimado de la diapositiva. La luz se refleja. Hay dos tipos de reflexión. La reflexión especular, es decir, la constante, la que hablamos ahorita en un momento, ¿sí? Todo es constante y sigue en una misma dirección. Y la reflexión difusa, esta la vemos en objetos planos, en objetos regulares, mientras que la reflexión difusa son superficies irregulares. ¿Qué característica tiene? Que cuando chocan los rayos van a salir disparados a diferentes direcciones, pero siempre van a seguir la misma perpendicular que le está formando. Aunque aparentemente salgan en diferentes lados, pero siempre el rayo va a seguir la misma perpendicular que lo antecedió. Este llega acá, se va acá. Este que llegó acá, sigue la misma perpendicular. Este que llega por acá, sigue esta misma perpendicular. Y este para acá, su misma perpendicular. Aunque están desordenados, pero están siguiendo su misma perpendicular. Y aquí todos cayeron constantes, uniformes. Este es el ejemplo del espejo. Esto es lo que vemos todos los días, en todo momento. Y gracias a esa acción de poder tener una reflexión difusa, es porque podemos ver superficies irregulares, como por ejemplo un libro, que gracias a esos rayos cuando chocan, se refleja acá, se refleja acá, se refleja acá, y todos de manera irregular llegan a tu ojo, pero gracias a esa reflexión irregular, tú tienes la oportunidad de poder leer un libro. Entonces es muy importante en ese sentido. Vean ustedes nuevamente las famosas imágenes en espejos, doctores. Eso también es muy interesante. Obviamente, nosotros tenemos nuestro objeto real, reflejado en un espejo. Cuando tú lo ves, esa imagen se va a ver invertida, pero equitativa, es decir, aunque se va a invertir, vas a ver de manera proporcional la imagen, vas a verla de la misma intensidad, de la misma color, pero es porque se encuentra invertida en relación al espejo que estás manejando. ¿Dónde vemos eso? Bueno, sigue siendo lo mismo, las imágenes en espejo, pero ¿dónde vemos eso? En las ambulancias. Tu espejo retrovisor te da dando la misma imagen, nada más que invertida. Y cuando ves acercar la ambulancia, tú ves de tal manera que puedes leer, sin necesidad de estarte volteando, el letrero de ambulancia. Obviamente acompañado con la sirena, acompañado con la carrera, pues tú vas a poder decir que es una ambulancia. Pero si lo ves por el espejo, ese es el fenómeno por el cual tú puedes leer al revés sin mayor problema y no distraerte en el tráfico. Ahora, aquí ya empezamos un poquito con las convexidades y las concavidades. Entonces vean ustedes, jóvenes, que cuando un haz de luz choca con un espejo cóncavo, es el ejemplo de arriba, el lente está curveado, vamos a decirlo de esta manera, y el rayo sale disparado hacia adentro y va a chocar en un punto. Y nuevamente va a salir disparado hacia otros puntos. A esto le llamamos foco. Y vean ustedes qué es lo que pasa cuando choca con un espejo convexo. Al chocar, pasan muy pocas luces, pero la gran mayoría salen dispersas en forma de abanico. Esto es muy importante, jóvenes, que lo comprendan, porque este es el principio de la óptica. Es el principio de los lentes. Y esto es lo que nos va a dar las imágenes cóncavas o las imágenes convexas en un lente. Y esto es muy importante, jóvenes, porque nuestros ojos manejan lentes cóncavos y convexos. Y no me refiero al lente de los anteojos, me refiero al cristalino, que dependiendo de lo que quieras ver, ya sea que se abombe o se alargue,
y va a adquirir una capacidad convexa o una capacidad cóncava. Y es cuando tú vas a poder distinguir una figura. El fenómeno número 3, la luz se refracta. ¿En qué consiste esto de la luz se refracta? Cuando la luz pasa de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua, se desvía momentáneamente, es decir, cambia un poco la dirección. Este ejemplo, si ustedes toman un vaso con agua y le meten un popote, es donde lo vemos. Si ustedes han sido curiosos y han visto ese fenómeno, a la hora de meter el popote, la imagen del popote da la impresión que se tuerce tantito. Este fenómeno no es que el popote se chueque, no le pasa eso, más bien es la luz que se refleja sobre ese popote. Es lo que da la impresión de que el popote se hace chueco. Y obviamente, si a eso le tomamos que la velocidad de propagación por el agua es distinta, evidentemente nos da un cambio en la velocidad de la luz y por ende ese fenómeno que estamos viendo de refractividad. Lo mismo pasa si a la inversa nosotros ilumináramos del agua hacia el aire, la luz sale, pero también se desvía. Es el mismo fenómeno, más que a la inversa. ¿Por qué? Porque cambia de diferente densidad. Recuerden ustedes que finalmente el agua tiene una densidad y el espectro fotónico tiene una densidad específica. El agua lo hace ir más lento, pero ya cuando pasa el aire, ¡pum!, se dispara y se va. Seguimos con lo mismo, pues es la refractividad de la luz. Y esto es muy importante, jóvenes, porque vean ustedes, a la hora de que nosotros observamos y vemos un objeto recto introducido en el agua, es lo que les decía, que de momento lo vamos a ver chueco. Y por más de momento que nos coloquemos recto al objeto, lo vamos a seguir viendo chueco. Precisamente por ese efecto de la refractividad de la luz. Sigue siendo lo mismo el cambio de los rayos por la refractividad. Obviamente la velocidad de la luz se enlentece y por eso también es otro de los mecanismos por el cual vemos angulada el objeto. Y de ahí podemos ver que precisamente todos estos elementos, ¿qué tienen en común, jóvenes? Todos estos elementos en común tienen que son blancos, transparentes. Pero si se dan cuenta, tienen diferente tipo de densidad. Son transparentes la gran mayoría de ellos. El agua, pues ya vimos que es transparente, es inodora, insípida, como dicen los libros, pero va a reflejar o va a refractar la luz de determinada intensidad, 1.33. El aire, pues no va a refractar, prácticamente está en 1. El benceno va a tener un índice de refracción característico, el etanol tiene el suyo, el vidrio tiene el suyo, y recuerden, etanol se parece al agua en que no tiene color. El vidrio, todo depende también de lo que se trate. Si es un vidrio transparente como el clásico de ventana, pues esta es la densidad. Pero si es un vidrio esmerilado o es un vidrio entintado con pintura o tinte, obviamente la refracción de la luz va a ser distinta. El cuarzo, que es un diamante, que es una piedra preciosa, va a tener su refractividad de esta manera. El hielo, obviamente, también depende mucho de cómo es el hielo. Si ustedes se dan cuenta, hay un hielo que es transparente, o prácticamente transparente, muy bonito, y hay un hielo blanquecino, duro, es el que te cuesta trabajo cortar. El hielo blanquecino duro es el hielo compacto. Y ese hielo también, que es el que se refiere a esto, se refiere a su poder de refracción. Y el diamante refracta tanto la luz que la dispara por todos lados, nuevamente. Vamos a ver un ejemplo de esto. El ejemplo de la dispersión de la luz y de la refracción, primero de la refracción y luego de la dispersión y descomposición de la luz, es precisamente un prisma. Si tú a un prisma le lanzas un haz de luz, van a salir muchos rayos de luces de colores, pero en diferentes sentidos. No va a seguir, no, haz de cuenta que tú esperarías que si lo lanzas recto, salía recto y salían esos colores. No.
lo lanzas, salen disparados por todos lados, es decir, se va hacia todos lados, pero ya los haces de luz, ya te dan los colores en que se descompone esta luz por este prisma, por este, ¿cómo se llama? Por este lente. Dándonos como resultados los colores básicos del arco iris. ¿Qué creen, jóvenes? Es el espectro de luz que vemos normalmente. Perdón, obviamente, si vemos que el agua, que la luz se refracta, al pasar de un medio aéreo a un medio sólido, ejemplo, un lente, pues obviamente nosotros podemos modificar el lente para que a su vez los rayos de luz puedan pasar con cierta, como nosotros queremos que pasen y poder visualizar objetos. Entonces vean ustedes, aquí tenemos ejemplos de lentes cotidianos, desde una lupa, anteojos y un telescopio, que finalmente son lentes, ya sea cóncavos o convexos o mixtos. Mixtos me refiero no que sean cóncavos o convexos al mismo tiempo, sino que tú puedas intercalar lentes, una pieza cóncava, una pieza convexa, y puedas obtener una imagen deseada. Y todo esto es gracias al fenómeno de refracción. Vamos a tener en ese sentido lentes convergentes, es decir, lentes que te van a concentrar la luz. Un ejemplo de ellos es la lupa. Por eso, cuando tú acercas una lupa, puedes observar objetos pequeños, porque te está concentrando la luz en ese momento. Entre más luz puedas tú tener, vas a ver los objetos más grandes y más claramente. Pero también tenemos lentes divergentes. Esas lentes divergentes, ¿para qué nos van a servir? Precisamente nos van a ayudar a observar objetos a la distancia. Ay, déjalo, gracias. Lentes divergentes. Esos lentes divergentes, ¿en dónde los vemos, jóvenes? En los telescopios y en los binoculares. Dispersan tanto la luz que permiten que las imágenes lejanas se puedan acercar. Entonces, te ayuda muchísimo el que tú conozcas la óptica para poder aprovecharla a tu favor en el tratamiento de los errores de refracción oculares. Esto, jóvenes, como médicos lo tenemos que saber muy bien, porque es curioso que a veces no sabemos estos fenómenos fotónicos y mejor los conocen los optometristas, que yo sé que es su chamba, pero nosotros como médicos debemos de saber esto muy, muy bien. Vean ustedes, aquí tenemos la suma, el foco. El foco es donde se concentra todos los haces de luz para observar un objeto. Y esto es lo que explica por qué las lupas pueden quemar. Porque el lente concentra tanto los rayos, que estos rayos, por ser fotónicos, son también térmicos y pueden provocarte un incendio. Mientras que los lentes divergentes no tienen esa capacidad. Tendrías que tallar tu lente divergente para transformarlo en un convergente y entonces sí, tendrías una lupa. Pero un divergente no tiene este fenómeno de que te pueda concentrar los rayos y por ende no tiene riesgo de un incendio. Vean ustedes ejemplos de lentes convergentes y divergentes, seguimos en lo mismo. Hasta el microscopio tiene sus lentes, los binoculares, los lentes, los anteojos. Ya vimos el ejemplo de unos convergentes, unos divergentes. Vean ustedes. Aquí una situación muy importante que ya vamos a entrar en materia para la percepción de la imagen en el ojo, es que los rayos, una vez que chocan los lentes, vean ustedes, la imagen que sale de A, este punto que le vamos a llamar A, choca y va a invertir el rayo, de tal manera que la imagen que tenemos de este punto A va a ser invertida. Y la imagen en los lentes debe invertida. Esto es importante, jóvenes, porque a la hora de que nosotros percibimos nuestro lente cristalino
a la hora de que chocan las luces y se forman las imágenes en la retina, las vemos, o sea, y de manera inicial se ven invertidas, se ven de cabeza. Si no existiera las fibras nerviosas que van girando y van invirtiendo la imagen, nosotros estaríamos viendo todo de cabeza. Pero es por el cristalino. Ahora es otra cuestión interesante, que es la luz y la materia. Si nosotros tenemos luz y tenemos nuestro objeto que estamos iluminando, vamos a ver que de ahí podemos partir para clasificar a los cuerpos que reflejan la luz. Y vamos a ver que tenemos objetos que son transparentes, como el cristal, en donde la luz pasa a través de ellos y podemos ver el objeto claramente. Tenemos los objetos o cuerpos opacos, en donde la luz no pasa a través de ellos y por ende no vemos al cuerpo. Y tenemos los translúcidos, en donde la densidad del cuerpo que se pone tiene una determinada densidad que permite pasar una poca cantidad de estos rayos y que te deja ver parte o te deja ver una manera irregular al objeto. Más bien lo ves borroso, que no entran todos los rayos. Este es el principio de los translúcidos, por ejemplo, en los cristales ahumados, ¿sí? En donde entra la luz, pero como el cristal está pintado, está teñido con color humo, no alcanzas a distinguir perfectamente bien adentro. Por más luz que le eches, como está entintado, no puedes ver por dentro. Mientras que en los espejos tradicionales o convencionales, pues sí ves adentro del vehículo. Ahora bien, y aquí es una muy buena pregunta, ¿por qué vemos a colores? Si recuerdan ustedes, cuando se descompone la luz, sale en diferentes ondas fotónicas, y esas ondas van a salir de momento con un color característico. Ese color finalmente es la velocidad a la que corre la luz, su espectro visual. Entonces vamos a ver que tenemos los colores primarios: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Y que obviamente sumados todos esos colores nos van a dar el color blanco. Esto, obviamente, cuando choca la luz solar en los objetos, no percibimos el color blanco. Pero este objeto, a la hora de que choca, va a reflejar el espectro de luz visible en color. De ahí que, por ejemplo, cuando tú ves a tu perro negro, el perro realmente, y es una pregunta filosófica, ya sabiendo estos conceptos de la óptica y de la fotónica, entonces uno se preguntaría, ¿realmente los colores existen? Porque ¿cómo saber si mi perro es negro, nomás porque tiene su pelo negro, o porque la luz en mi perro no choca como es debido? No choca. ¿O por qué el cielo es azul si, ¿cómo se llama? Si el espacio es negro. El cielo es azul porque finalmente los rayos chocan en el mar y se reflejan en el espacio. Y recuerden ustedes que la atmósfera forma también un espejo que evita que de momento la imagen o el color se disipe. Por eso el cielo en el día lo vemos azul. Pero ya en la noche, donde no tenemos espectro de luz solar, el cielo lo vemos como es del color real. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la luz, los colores, es el espectro de luz que sale y que choca con el objeto, y que responde, y que finalmente percibimos. ¿Cómo los vemos? El color por transmisión se da por cuerpos transparentes, translúcidos, que absorben todos los colores menos uno. Entonces, si por ejemplo tenemos en este sentido ponen el ejemplo del aceite. Entonces, a la hora de lanzarle un rayo de luz, va a salir tu luz blanca, tu luz natural, va a chocar contra el objeto, y resulta que el espectro de luz color amarillo es el que no se va a absorber y es el que se va a reflejar. Ese es el fenómeno de reflectancia que tenemos también en los líquidos. Y por eso tú percibes de color amarillo ese aceite. Y el color por reflexión.
Se da en cuerpos opacos que absorben todos los colores menos uno. Es decir, es todo lo contrario. Aquí, en vez de verse reflejado, todo lo absorbe menos uno. Entonces, por eso les comento, es todo lo contrario. Aquí se absorbe y lo refleja, y en el otro no se absorbe y lo refleja. Los pigmentos son sustancias que absorben ciertos colores y reflejan otros. Para obtener cualquier color solo se necesitan 3 pigmentos puros: magenta, amarillo y el cian. ¿Dónde vemos estos colores, doctores? Pues en las impresoras de las computadoras. Las impresoras de las computadoras tienen estos colores como tinta, y a partir de la mezcla de pigmentos podemos obtener colores. El ojo y la vista, bueno, esto ya vimos nuevamente la anatomía, y aquí ya empieza lo interesante. Vean ustedes que el cristalino es un lente bicóncavo, no es un lente cóncavo, es bicóncavo. ¿Por qué? Porque está abombadito tanto por fuera como por dentro, y si ustedes se dan cuenta, está más abombadito por dentro. De tal manera que cuando chocan el haz de luz que refleje el cuerpo en cuestión, se invierte la imagen. ¿Sí? Vean ustedes cómo llega aquí los rayos de luz, cómo se invierten aquí, y así es como lo percibe la retina de cabeza. Cuando nosotros queremos ver con más claridad, ya sea porque esté lejos o cerca, el iris va a jalar o va a cortar el diámetro del cristalino, y por ende podemos enfocar. Es como en el microscopio, cuando tú estás con tu tornillo, con tu manivela de enfoque, estás moviéndolo finamente, y el cristalino de estos lentes, de este microscopio, se va a ajustar de tal manera que puedas ver la imagen nítidamente. En la formación de las imágenes de nuestros ojos, vamos a ver que tenemos 3 etapas, jóvenes. Tenemos una etapa óptica. En esta etapa óptica interviene el espectro de luz, es decir, el estímulo fotónico. Tenemos una etapa química, en donde esta etapa química va a corresponder a las células de la retina, a los conos y bastones, y tienen como intermedio a segundos mensajeros. Y tenemos una etapa neuronal que va a corresponder a lo que es la integración de esa imagen en el lóbulo occipital. Recordemos entonces, doctores, que en nuestro ojo tenemos 2 cámaras, una cámara posterior y una cámara anterior. Recordemos que tienen líquido, es como vimos al principio, el agua provoca un fenómeno de refractancia sobre la luz. Si recordamos, el humor acuoso y el humor vítreo son líquidos finalmente. Tienen una característica muy particular de ser líquidos, translúcidos, transparentes, y que a la hora de que pasa la luz, por eso la luz no llega tan directa, no llega en línea recta, sino llega ligeramente perpendicular. Al llegar de esta manera perpendicular y no horizontal, como en este caso, ¿qué es lo que pasa con el centro de imagen? No cae directamente. Uno pensaría que caería sobre el nervio óptico, pero no. El centro de imagen va a caer sobre una zona llamada mácula, y se va a deprimir esta mácula un poquito más para formar la fovea, que es en donde precisamente vemos. Esta es la zona en donde cae la imagen, y es donde se ve reflejada la imagen. Obviamente por las neuronas, por los conos y bastones que están en la retina, se va a integrar la imagen y va a ser transmitida al nervio óptico. Pero vean ustedes que es gracias a estos líquidos, el humor acuoso y el humor vítreo, ese fenómeno de reflectancia. El otro fenómeno que da la reflectancia en nuestro ojo es el cristalino. Recuerden ustedes que si queremos ver objetos cercanos o lejanos, nuestro cristalino se va a dilatar o se va a contraer, dependiendo. Eso va a favorecer que los rayos de luz se converjan o se dispersen. Y si a eso le aunamos el humor acuoso y el humor vítreo, pues evidentemente, por mucho que se estira, por mucho que hagan estos líquidos y todo, siempre el haz de luz va a caer sobre la mácula y sobre la fovea. Esto permite que la imagen llegue nítida
sin distorsión a nuestro ojo. Y como vemos, la córnea desvía el 70% de la luz que llega al ojo. Entonces, no entra toda la luz, imagínense. Entonces, de la córnea ya comienza la dispersión de la luz. La pupila, abertura que actúa como diafragma óptico. El cristalino refracta el otro 30% restante de la luz y se encarga de enfocar las imágenes, cambiando su radio de acomodación. Y el humor acuoso y el humor vítreo, aparte de permitir la refracción, también mantiene nutrido al ojo. Vean ustedes, jóvenes, cómo las imágenes chocan en una lente bicóncava y cómo chocan en una lente convexa. Y finalmente, ya sea cóncavo o convexo, los rayos van a caer en el mismo sitio. En el mismo sitio. Y por eso, en condiciones normales de sano, tú puedes ver claro a lo lejos y puedes ver claro a lo cerca. Porque tu haz de luz se ajusta, tu cristalino se ajusta a ese haz de luz en ese momento, ya sea que se vuelva cóncavo o convexo, pero finalmente los haz de luz van a caer en el mismo sitio. Esa es la importancia de los lentes. Entonces, ya vimos esta parte. A eso le llamamos acomodación. Es cuando estás tú leyendo y estás buscando tu distancia acorde para leer. Y cuando ya estás viendo a lo lejos, pues nada más tantito te acercas o te estiras para poder ver hacia lo lejos. Es la acomodación. Y ocurre lo mismo. Y aquí vemos cómo el haz de luz cae normalmente. Y ya vemos ejemplos de patología, en donde el haz de luz, en vez de caer en el punto exacto, cae por fuera de ese punto. Y también vemos que pueden caer sobre ese mismo punto, pero tener problemas. Entonces se van enfocando a la distancia. Pero lo ideal es que caigan en ese mismo punto. El lente tiene que concentrar o tiene que converger los rayos para que caigan en el mismo sitio. Aunque sea cóncavo, aunque sea convexo, los tiene que converger para que caigan en el mismo punto. La etapa química. Una vez que llega la luz, llega la fovea, ¿qué va a pasar? Recuerden ustedes que la fovea, como su nombre lo dice, es una depresión anatómica que está sobre la retina y ahí es donde se va a concentrar el haz de luz. El haz de luz va a estimular una serie de reacciones fotoquímicas entre los conos y bastones, que son las células especializadas, una para transmitir los colores y otra para transmitir el objeto, la presión del objeto, y van a haber liberación de segundos mensajeros o neurotransmisores, como queramos llamarles. Y esos neurotransmisores van a viajar, o ese estímulo va a provocar que haya una despolarización de la membrana también, y tanto el estímulo químico como el estímulo eléctrico van a viajar a través del nervio óptico y van a llegar al cerebro. Veamos, tenemos la etapa química en donde la fovea es la región donde tiene la mayor densidad de bastones y, como vemos, los conos son los responsables de la visión. Y tienen razón, los conos tienen una forma cónica tipo prismática y es lo que nos van a ayudar a que el espectro blanco se degenere en los colores que ya vimos. Y vean ustedes, estos son nuestros colores de nuestros conos, verde, rojo y azul. Una vez combinados todos estos colores que tenemos acá, entonces ahora sí, ya podemos ver color. Esto es como tener una impresora de punto o de punto, sí, en nuestra retina. Más o menos es el mismo fenómeno que siguen las impresoras con nuestros ojos. Y obviamente los bastones son los responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad, es decir, cuando tenemos poca luz. Obviamente cuando hay poca luz, pues no se detectan los colores, lo único que estamos viendo es negro. Y tenemos la etapa neuronal. La etapa neuronal, jóvenes, nace desde lo que es el nervio óptico, o sea, desde lo que es el globo ocular nervio óptico, cruza por el quiasma óptico, llega a los cuerpos geniculados laterales, de ahí se va a los núcleos
colicúlicos superiores y de aquí ya se van obviamente a lo que es el lóbulo occipital. Luego entonces, jóvenes, en la medida que esta imagen, como les volvimos al inicio, es primero de cabeza, a medida que va viajando a través de estos haces nerviosos, esa imagen va girando y ya llega en su posición prácticamente normal en los colículos superiores, y de ahí ya pasa en su forma normal, o como lo percibimos nosotros, al polo occipital. De tal manera que cuando ya llegamos, la imagen ya llega aquí en su posición que normalmente vemos. Por eso, ahorita ustedes me están viendo la diapositiva bien, pero su lente la está percibiendo de cabeza. Veamos ustedes, doctores, vean el ángulo de visión. Nuestro ángulo de visión, si nosotros hiciéramos nuestra rebanada de pastel, como lo estoy haciendo así, sería aproximadamente 90, 180 grados, 360 grados. O sea, es un campo de visión muy amplio. De tal manera que, en el ejemplo que vemos, si nosotros nos tapáramos un ojo y viéramos el ojo izquierdo, lo tuviéramos tapado y viéramos el derecho, en el ejemplo del cubo veríamos la cara B mucho mejor. Si nos tapáramos el derecho, veríamos la cara C del cubo mucho mejor. Pero si vemos el cubo al mismo tiempo, lo vemos de una manera dimensionada, equitativa, de buenos colores, de buena profundidad, de buena impresión. ¿Por qué? Porque estamos utilizando todos nuestros ángulos de visión de cada uno de los ojos, tanto las zonas temporales como las zonas nasales, y se van sumando las correspondientes de cada ojo. Y por eso nos permite ver un ángulo de visión muy amplio. Dentro del ojo, o ya cuando vemos el nervio óptico, vamos a ver que las fibras de la parte nasal van a correr, y las fibras de la parte nasal del ojo también van a correr, pero en el quiasma óptico se van a cruzar, y otras fibras van a seguir de manera directa. Entonces, por eso podemos distinguir muy bien nuestro cubo dimensionado como lo vemos en la realidad. Si nosotros nos tapamos el ojo, pues obviamente vamos a seguirlo viendo dimensionado, pero en ángulo. Si ustedes se dan cuenta, este es un ángulo, aquí se va a formar un ángulo, esto es otro ángulo, y todo es simplemente óptica. Por eso era muy importante que viéramos primero la luz. Es el mismo ejemplo. Si nosotros tenemos nuestros haces de luz, vamos a ver que la zona nasal, que está en esta zona, va a intercalarse, de momento va a cambiar, y también la zona temporal, de momento va a cambiar. Se van a intercruzar, y ya intercruzado es como llegan a los cuerpos geniculados, y de ahí ya al occipucio. Y aquí, jóvenes, ya comienza lo interesante. Si nosotros tenemos alteraciones de la visión, tenemos que ver a qué nivel se encuentra el daño ocular. Nosotros podemos percibir ausencias de colores de visión. Lo negro es la ausencia. ¿Qué significa en un momento determinado que tengamos anopsia del ojo izquierdo? Vamos a ver al ojo izquierdo. Tenemos el ojo izquierdo, significa que toda la vía, tanto su haz nasal como temporal del ojo izquierdo, antes del quiasma, se lastimó, está seccionado. El ojo derecho ve perfectamente bien. Hemianopsia nasal izquierda, vamos a ver el punto número 2. Llega la luz bien, el estímulo se transmite, pero si se dan cuenta, en el quiasma, por detrás del quiasma, ocurre el daño en la fibra nasal, nasal. El punto número 3, hemianopsia heterónima bitemporal. Vamos a ver el punto número 3, aquí se encuentra. Vean ustedes qué fue lo que pasó. Curiosamente, el daño se encuentra en el quiasma óptico, porque estás ya afectado los dos ojos, en la región
bitemporal. Punto número 4, hemianopsia homónima derecha. El número 4, aquí está. Significa que este es nuestro lado derecho, nuestro ojo siguió derecho y se dañó por detrás antes de llegar a los cuerpos geniculados. Cuadrantopsia homónima superior derecha. Uno de los cuadrantes del mismo lado, en la parte de arriba del lado derecho. Está en el número 5. Vean ustedes, el daño ya está por arriba o es saliendo del cuerpo genicular. Aquí es donde ya les digo que empiezan a girar las fibras. Y entonces vemos solamente del lado derecho, tanto en el ojo izquierdo y el ojo derecho, el daño va a estar hacia arriba y a la derecha, en ambos ojos. Así es como se va a percibir. El número 6 dice cuadrantopsia homónima inferior derecha. Es lo mismo. Entonces, veamos ustedes, viene el daño del lado derecho, pero es posterior a los cuerpos geniculares. El número 7, hemianopsia homónima derecha con respeto macular. Número 7. La mácula está respetada, está bien, pero vean cómo se ve esta visión en forma de herradura. Entonces, la retina lo percibe de que esta zona sí está sana, pero ya el daño viene desde por arriba del cuerpo geniculado lateral. Este tipo de daños, doctores, generalmente requieren manejo quirúrgico y es muy difícil entrarle porque estamos hablando de estructuras internas. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los oftalmólogos y los optometristas? Pues de ponerle lentes y tratar de corregir un poco los problemas. Pero aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de entrarle al interior del polo occipital y pues no es tan sencillo. O tener que hacer alguna disección del quiasma óptico o del nervio óptico antes del quiasma, no es tan fácil, no es sencillo, de hecho. Continuemos, jóvenes, ahora sí, vamos rápidamente, ya estamos en la prácticamente recta final. Vamos a ver ahorita los errores de refracción, que como su nombre lo dice, es cuando enfocamos mal. Es decir, esto es de todos los días en la práctica diaria médica. Vamos a ver que un ojo normal, como lo vemos, el haz de luz va a converger, va a chocar y va a converger en lo que es la fovea. Y ahí cae el rayo de luz. Sin embargo, en un ojo con presbicia, el fenómeno ocurre exactamente igual. La luz cae en el mismo punto, pero ¿por qué percibo borroso el objeto? ¿Qué pasa en el cristalino? En el cristalino, cuando va avanzando la edad, el cristalino ya se vuelve incapaz de cambiar su forma. Entonces queda quieto, vamos a decirlo así. Entonces, esos cambios mínimos de concavidad y de convexidad que debe de tener, no los tiene, se queda quieto. Y por eso, de momento, aunque la luz del rayo caiga en el mismo punto, el estado de enfocar del cristalino no se logra, dando como consecuencia que la formación o los rayos caigan un poquito por detrás de la retina y por ende nuestro objeto lo veamos borroso. ¿Cómo lo compensamos? Compensada con un lente. Ese lente lo que va a hacer es que va a hacer que los rayos diverjan antes de llegar antes de llegar, de tal manera que todos converjan en lo que es la retina, aunque el cristalino ya no se pueda mover. Vamos a ver, miopía. Vamos a ver que nosotros se parece mucho al anterior, pero aquí el fenómeno, ¿qué ocurre? En un ojo normal la imagen la vemos proyectada sobre la retina, ya vimos normalmente. En la miopía, la imagen se enfoca por delante de la retina, lo cual da como resultado que veamos mal de lejos. ¿Qué significa esto? Que los rayos, en vez de caer sobre la fovea, caen mucho antes, a medio camino. Y obviamente al caer, vean ustedes qué pasa con este fenómeno. Los rayos salen disparados, salen abiertos otra vez. Por eso podemos ver, pero vemos borroso.
Lo mismo, vean ustedes, aquí el haz de rayo cae en la fovea, aquí en la miopía cae antes de la fovea. Esto se debe a que el globo ocular perdió su forma anatómica y se alargó un poquito. Ojo, vamos a ver otra patología en donde aumenta el diámetro del tamaño ocular y eso ya representa problema. De esto representa problema finalmente. ¿Y cuál es el tratamiento? Un lente. Vean ustedes de momento qué es lo que está pasando. Vean un lente, ¿qué característica tiene este lente? Este lente no es un lente convergente, es un lente divergente, que primero va a llegar el rayo de luz, va a chocar y se va a abrir, se va a dispersar, pero al llegar al cristalino va a volverse a converger, y ahora sí, va a converger sobre la mácula. Entonces ya vieron, la miopía se trata con lentes convergentes. Creo que muchos de nosotros estamos así, ¿no? Vemos bien a lo lejos, pero nada bien a lo cerca. Entonces, la hipermetropía, ¿por qué se caracteriza? En donde el rayo de luz cae por detrás de la retina, detrás del punto focal. Mientras que en el ojo sano, pues cae sobre la fovea, sobre lo que es el punto de la retina. Y, obviamente, afecta la visión de cerca. Le cuesta mucho trabajo enfocar. En la miopía era de lejos, aquí es de cerca. Entonces vean ustedes qué es lo que pasa ahora, qué es lo que tenemos que hacer para la corrección de la hipermetropía. Tengo que ponerle un lente, pero ahora si se dan cuenta es un lente convergente. En un lente convergente, ¿qué pasa en el ojo hipermétrope sin lente? Llega sobre la retina, perdón, llega sobre el cristalino, converge los rayos, pero los converge haciendo que el rayo caiga por detrás de la retina. Si yo le pongo previamente un lente convergente, ¿qué va a pasar? Se empiezan a converger los rayos y cuando llegue al cristalino se van a converger más, se va a cerrar el ángulo y por ende el rayo va a caer sobre la fovea. Y así se corrige. Entonces, uno se corrige con un lente divergente y otro se corrige con un lente convergente. Vean con astigmatismo, vean una visión normal. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo normal. ¿Qué es lo que pasa en el astigmatismo? Hay rayo de luz igual. En el astigmatismo, si ustedes se dan cuenta, la visión está totalmente distorsionada. Ven borroso y ven distorsionado. Borroso y distorsionado. ¿Qué pasa aquí? En el astigmatismo, el lente no está ni cóncavo ni convexo, sino es un lente irregular. Al ser un lente irregular, los rayos de luz a la hora de que llegan al cristalino van a ser disparados y luego van a converger de una manera diferente. De tal suerte que tú tienes dos puntos de caída de este rayo. Un punto de caída detrás de la retina y un punto de caída del rayo antes de la retina. De ahí que por eso las alteraciones de la visión en el astigmatismo son un poquito más severas, porque no solamente tienes que corregir la profundidad, sino la divergencia de los rayos. ¿Cómo se corrige? Bueno, ya aquí vemos el ejemplo. ¿Cómo se corrige? Vean ustedes. Igual se corrige con un lente, pero vean la característica de este lente. No es ni cóncavo, no es convexo, pero sí es muy grueso. Conclusión, son los lentes que utilizan las abuelitas de fondo de botella. Entonces, en el astigmatismo los lentes son muy gruesos, de manera irregular, e inclusive entre ojo y ojo, la forma de los lentes son diferentes, tienen diferentes angulaciones, y eso es lo que da la diferencia. Por eso los optometristas se toman su tiempo cambiando lente, angulación de lente, cóncavo, convexo, biconvexo, hasta encontrar el más adecuado a tus necesidades. Hasta aquí, jóvenes, sería el programa de ustedes, pero les quiero dar este punto adicional.
Vimos ahorita los errores de refracción, en donde vemos borroso, en donde tenemos problemas para percibir las imágenes. Ahora vamos a ver otra serie de alteraciones, esto es rápido, en donde vamos a tener problemas en la alteración de las imágenes, pero la diferencia es que en vez de que sean en la retina, o en el lente, perdón, en el cristalino el problema está en la retina. Por ende, ya se dieron cuenta que el tratamiento de entrada en este tipo de problemas, más que lentes, será quirúrgico. Entonces, empecemos. Esta imagen da la impresión de que cae un telón en el ángulo superior izquierdo y ves múltiples manchitas en el campo visual, haciendo que se vea moteada la imagen. Si nosotros hacemos un fondo de ojo, vamos a ver esto en la retina. Vamos a ver que la retina está desprendida, que está colgándose de ahí del interior del iris, de la coroides, perdón, que está ahí colgada y que parece una cortina volando, y que inclusive hasta está rasgada en esta zona. Esta es la imagen, jóvenes, de un desprendimiento de retina, urgencia oftalmológica. Si un paciente te dice, doctor, se me cayó el telón, es urgencia oftalmológica hasta no demostrar lo contrario. Y un fondo de ojo te puede ayudar. No necesitas aparatos sofisticados. ¿Qué es lo que pasa ahí? Una retina sana, todo bien adherido, pero ¿qué pasa con la retina? Se desprende del iris y empieza a disecar, empieza el humor vítreo a meterse aquí, empieza a disecar y empieza a desprender la retina. Vean ustedes cómo aquí la retina se desprendió y vean ustedes aquí en el agujero donde se rasgó la retina, se mete el humor vítreo y empieza a disecar y empieza a desprender. Permítanme un momentito, doctores, tengo una llamada. Bueno, en clase. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿te lo puedes tomar? Sí. Bueno, ándale. Perdón, doctores. Entonces, cuando se desgarra la retina, cuando se desprende, se desgarra y por aquí se mete el humor vítreo y empieza a disecar y empieza a seguir desprendiendo la retina. Si el desprendimiento de la retina, si se dan cuenta, aquí la retina cayó y esta telita cayó sobre la mácula. Y recuerden que sobre la mácula está la fovea. Entonces, cayó por acá y es cuando la gente dice, doctor, se me cayó el telón. Siento que se me cayó el telón. Pero si esta disección sigue y llega a la mácula y la desprende, este paciente perdió la visión irremediablemente. Entonces, por eso, el desprendimiento de retina es una urgencia oftalmológica. ¿Qué es lo que hacen los oftalmólogos para corregir este problema? Número uno, lo que hacen es inyecciones, rayo láser, aquí tenemos el espectro de luz fotónico, y lo que hacen es quemar el sitio donde se desprendió la retina. Lo que hacen después es colocar un parche para sellar el lugar donde se desgarró la retina y ya no siga disecándose por el humor vítreo. Y lo que hacen después es que meten una aguja y empiezan a drenar un poco de líquido de humor vítreo para que no siga lastimando más a este ojo. Y de esta manera queda nuevamente pegada a la retina y el paciente salvó la visión. Otra patología que en un momento determinado nos puede crear confusión con los errores de refracción es esta, el famoso ojo blanco, que es la catarata. Como ya vimos previamente, recuerden ustedes, doctores, que vimos que los cuerpos pueden ser transparentes, opacos o translúcidos. Pues la carnosidad o los cambios del cristalino en relación a catarata va a hacer que el lente se vuelva opaco. Y al chocar la luz, en vez de que sea un haz uniforme como aquí lo hace y el rayo de luz caiga donde debe de caer, se descompone en muchos rayos. Y entonces el estímulo cae en toda la retina sin poderse concentrar en la fovea. Luego entonces, los pacientes, ¿cómo ven? Borroso. Perciben el fondo,
pero no perciben con nitidez. Tratamiento, cirugía de cataratas, es decir, le quitamos el lente y le ponemos un lente nuevo. ¿Sí? Se acabó el problema. Hagan de cuenta que estamos viendo a través de un tubo. El paciente empieza a decir, doctor, es que ya tengo meses y haga de cuenta que veo como a través de un tubo. Esta forma de ver de los pacientes es muy característica y es en relación al glaucoma. ¿Qué pasa con el glaucoma? Recuerden ustedes, jóvenes, el glaucoma se define como aumento de la presión intraocular a expensas del líquido que tiene este ojo, en este caso del humor vítreo. Recuerden ustedes que cuando se produce el humor vítreo pasa de la cámara posterior a la cámara anterior, se convierte, obviamente por nomenclatura se llama humor acuoso, y de aquí es absorbido al conducto de Schlemm, y ya, así es como se mantiene en equilibrio y circulando este líquido de los ojos. En algún momento determinado, este conducto de Schlemm se obstruye, ya sea porque se obstruya o porque no responda el músculo ciliar en esta zona, y el chiste es que no pasa el líquido y se empieza a acumular. Se empieza a acumular de la cámara posterior, de la cámara anterior, perdón, a la cámara posterior, comprimiendo de manera uniforme, de manera equilibrada, vamos a llamarlo así, la presión uniforme sobre la retina. Y ojo, doctores, una vez que empieza a haber compresión de la retina, el daño empieza a ser irreversible. Entonces, el glaucoma, aunque es una causa de ceguera, se puede arreglar relativamente rápido. Entonces, vean ustedes, tenemos glaucoma de ángulo abierto y tenemos glaucoma de ángulo cerrado. Esto ya lo vieron en sus clases de anatomía, los conductos de Schlemm, la cámara anterior y cámara posterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de glaucoma? Hay un aparatito que se llama tonómetro. Entonces, ese aparatito le pones pilocarpina o le pones anestésico al paciente y le pones encima de la córnea, le pones el tonómetro. Y el tonómetro va a medir qué tanto de presión existe dentro de ese ojo. Aparentemente se ve aparatoso porque te colocan algo directamente con el ojo abierto. Sin embargo, ya una vez anestesiado, no pasa mayor problema. El tratamiento, el diagnóstico, tenemos que ver que la presión intraocular tiene que ser por arriba de 21 milímetros de agua. Obviamente tenemos que ver la papila óptica excavada, es decir, ya dañada, antecedentes familiares de glaucoma y obviamente algunas pruebas oftalmológicas, pero la más determinante que nos ayuda es el examen de fondo de ojo con el borramiento de la papila y la tonometría para determinar el grado de presión intraocular. Tratamientos. En el glaucoma simple, si se dan cuenta, son de primera instancia puros medicamentos, beta bloqueadores, y ya en segunda línea tenemos que hacer una trabeculoplastía láser para destapar el conducto de Schlemm. Glaucomas de ángulo estrecho cerrado, tenemos que poner un hipotensor tópico que mantenga la pupila midriática, es decir, abierta. Una vez que se abre, el conducto se abre también y de momento nos da la oportunidad de trabajar. Podemos poner manitol IV. El manitol es un diurético osmótico, entonces el agua que se encuentra en el humor vítreo va a disminuir y de momento disminuimos la presión intraocular. Ojo con el manitol, puede deshidratar a la persona, entonces tengamos mucho cuidado. Pilocarpina es un ciclopégico que tiene la misma función que de dilatar la pupila. La iridotomía, pues obviamente en un afán de buscar un orificio de salida, por ahí podemos hacer que el líquido empiece a drenar. Los esteroides tópicos, pues no son muy recomendables, nos ayudan a bajar un poco la inflamación que se da por el daño, pero realmente tratar el glaucoma no se trata con esteroides. Ay, Diosito, ahora sí parece que estoy viendo un dálmata. El ojo con retinopatía diabética. La diabetes mellitus es la causa número 1 de ceguera en todo el mundo. Es la causa número 1 de desprendimiento de retina, es la causa número 1 de problemas de refracción, más que inclusive miopía e hipermetropía. Entonces, veamos. Vamos a ver que el daño por retinopatía diabética es muy complicado porque en algunas ocasiones vamos a tener formación de vasos sanguíneos, como vamos a tener
sangrado de esos vasos sanguíneos que se rompen y vamos a tener cicatrización de esos sitios de hemorragia. Entonces, si se dan cuenta, son 3 mecanismos por el cual se daña la retina. Y si nosotros le agregamos la cauterización láser a estos sitios de sangrado, pues evidentemente el paciente va poco a poco perdiendo la capacidad de visión. Si nosotros el daño o la cicatrización no cae sobre la fovea, afortunadamente el paciente podrá ver un poquito, pero entre más estos daños, estas alteraciones estén cerca de la fovea, el paciente es cuando más empieza a perder la visión. Vean ustedes la formación de neovasos a través del nervio óptico. Vean ustedes cómo las hemorragias duras, el exudado duro, que es el cicatrizal, y las hemorragias están cada vez más cerca de lo que es la mácula y la fovea en consecuencia. Entonces este paciente pues, ya está empezando a perder la vista. En general los dos. Uno es proliferativo y el otro es no proliferativo. Y el paciente diabético puede ver de muchas maneras. ¿Sí? Puede ver desde un paciente simulante de astigmatismo o hipermetropía, es decir, los puros bultos borrosos. Puede ver medio claro, medio oscuro, simulando como un paciente con desprendimiento de retina, sobre todo estas imágenes. O te puede ver de plano como un paciente miope o un paciente con astigmatismo. Esto es muy importante porque el paciente diabético, más que ponerle lentes, tenemos que ver qué tan bien o qué tan mal está la retina y en base a eso, pues obviamente instaurar un tratamiento, que en este caso pues, es la fotocoagulación. Podemos poner inyecciones a través del ojo para tratar de reducir o tratar de evitar el daño retiniano por hemorragia. Podemos hacer vitrectomía para evitar el desprendimiento de la retina en estos pacientes, pero curiosamente, entre más tratamiento le hagamos al paciente, lastimamos más la retina y por ende, a final de cuentas, estos pacientes cada vez van perdiendo un poquito más la visión. Jóvenes, preguntas, dudas, comentarios. No, doctor. No. Por eso, esta última parte que les voy a salir, esta última parte que les puse no está en su programa, lo que es las alteraciones de la retina, pero yo se las doy en general porque son diagnósticos diferenciales con los trastornos de refracción de la luz. Entonces, cuando vean a un paciente diabético, no lo manden con un optometrista. Primero hagan una revisión de fondo de ojo, vean qué problema en la retina tiene y a lo mejor le ahorran los lentes para que lo ocupe en la fotocoagulación. Es lo que la gran mayoría de ellos terminan. Entonces, chicos, con esto damos por terminado el curso de neurología. Sí, es un curso muy bonito, muy interesante, pero muy pesado por 2 razones. Por el número de temas que se tienen que ver y 2, por el tiempo que te dan, que es muy corto. Pero finalmente lo concluimos a una buena hora y más al ratito, déjenme ahorita poner en orden algunas cosas que me surgieron en el día. Les voy a mandar la presentación a través de Meet, de Classroom. Les voy a mandar la carpeta de las diapositivas para que tengas un elemento más de estudio. Y hablando de estudio, jóvenes, jefa de grupo, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy, doctor. Ok. ¿Cómo platicaron con sus compañeros? En cuestión de Lo votamos y decidimos que el examen se aplicara el viernes 2 de abril, por favor. Si no hay inconveniente. No, no hay inconveniente. Dame chance. Espérame, déjame buscar mi cuaderno, ya lo tengo a la mano. Pluma. A ver, espérame tantito, es que esta no pinta. Examen de neurología. Viernes 2 de abril 2021.
Obviamente, y quiero suponer que tal vez lo quieran lo más temprano posible. Pues usted nos había comentado que iba a ser asincrónico, ¿no? Que iba a abrir la plataforma. Entonces, pues por eso, considerando eso fue que votamos así, porque como algunos habían mencionado lo de sus talleres y no sé qué cosa. Bueno, lo voy a subir. Sí, va a ser sincrónico. Es que por equidad, todos tendrían que hacerlo al mismo tiempo, a la misma hora. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo hago a las 2 de la tarde y otro compañero lo hace a las 3. Entonces tendría yo la ventaja de pasarle las respuestas o decirle las preguntas. Sí, eso es muy cierto. Te digo, precisamente por eso lo ideal sería que sea lo más sincrónico posible, porque siendo asincrónicos, pues esa sería la ventaja para ustedes y desventaja para mí. Pero Sí, yo pues tengo entonces sí. si usted dice que temprano, usted pónganos la hora y no hay problema. De todas maneras, pues dice que es una hora de examen y supongo que todos podemos donarle En la una hora de mañana examen. les parecería de 8 a 9 de la mañana o quieren de 7 a 8 de la mañana. Yo a las 8 estoy bien, como normalmente lo aplican. Sí, de 8 a 9. De 8 a 9. Entonces empezamos 8, 9 de la mañana. Ok, ya lo tengo anotado, chicos. Entonces, gracias, me dan la oportunidad también de tomar las cosas un poquito con más calma. El examen va a venir de todo el curso de neurología. Obviamente, el único apartado en donde no viene en su temario, pero que sí van a venir algunas preguntas del examen, es cerebelo. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, aunque su temario no viene, lo abarqué por esas cuestiones de la coordinación motriz. Este último punto que acabamos de ver, los daños en la retina, lo que es glaucoma, lo que es desprendimiento de retina, no va a venir el examen, porque obviamente en tu temario no viene. Entonces no te puedo preguntar algo que oficialmente no viene. La excepción va a ser cerebelo nada más. Pero lo que son los problemas de retina que acabamos de ver, ahí eso sí no te los voy a preguntar, pero es bueno que los tengas ahí guardados para que en un futuro, a manera de recuerdo, lo evoques de repente. El doctor me dijo que la retina se ve así y se ve un desprendimiento. Entonces, esa parte nomás ténganla, pero lo que se van a poner a estudiar es lo anterior. ¿De acuerdo, chicos? Sí, claro. ¿Entendieron? Solamente los problemas de retina no van a venir. Cerebelo sí va a venir, aunque en tu temario no viene, pero es importante por la coordinación motriz. ¿De acuerdo? Es así como va a ser el examen. Y va a ser 1 hora, y les digo, vamos a hacerlo. No se trata de que sea un examen transatlántico, pero es que sí sea un examen acorde a un estudiante de pregrado. ¿De acuerdo, chicos? Claro. Sí. Bueno, muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo. Veo aquí un mensaje, déjenme ver qué más aquí. Ok, está perfecto. Muy bien, sale, chicos, entonces, muy bonita tarde. Buen provecho a los que ya, ahorita ya viene la hora de la comida. Gracias. Y pónganse a estudiar. La próxima semana, ¿ya tienen vacaciones o todavía tienen clase? Todavía tenemos clase hasta el día miércoles. ¿Clase de qué es? Nos toca microbiología. ¿Micro del sistema nervioso? Sí. Sí. Ok, eso es interesante. Este ya viene un poco más práctico. Ok, chicos, pónganse a estudiar nada más, relájense, disfruten su fin de semana y nos estaremos viendo el día viernes. El día jueves, jefa de grupo, voy a hacer contacto contigo ya nomás para ultimar detalles, pero el viernes oficialmente nos vemos para el examen. Claro. Hecho. Cuídense, chicos, buena tarde y buen provecho. Gracias, doctor, igual. Igualmente, Hasta luego. gracias. Sí, gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Quédense.